Vamos a hablar un poco finalmente sobre el balance económico y social de Venezuela en 2022 y algunas perspectivas 2023. Quiero hacerlo de manera sintética, de manera tal que sirva como una guía para el debate, para el intercambio de opiniones, para que hagamos preguntas, etcétera. Bueno, sin duda alguna, 2022 fue un año mejor para la economía que los últimos 7, 8 años. La Comisión Económica para América Latina estima que Venezuela, el Producto Interno Bruto de Venezuela, la generación de nuevo valor agregado o de nueva riqueza en Venezuela que se dio en 2022 fue del 12%. Es un crecimiento importante, un crecimiento de 2 dígitos, bajo, pero de 2 dígitos, después que la economía cayó de manera continua, caída libre del Producto Interno Bruto entre 2014 y 2020, con un crecimiento bajo, muy bajo, entre 1 y 3% probablemente en 2021, cuando la pandemia empieza a ceder y se empieza a reanimar la economía, hay un efecto de rebote, hay más movilidad de la gente, etcétera. Pero digamos que hubo desde 2019 un cambio de política económica fuerte que abrió nuevas perspectivas, que generó mejores condiciones en el entorno económico que las que existían antes de 2019. ¿Por qué? Hubo una liberación de facto de los precios, lo cual eliminó la escasez, se acabaron los bachaqueros. Hubo una política destinada a contener la inflación, donde el gobierno central se modera en el crecimiento del gasto público, de la liquidez monetaria y logra reducir el déficit fiscal. Todavía no en los niveles deseables. Hay una menor monetización o menor financiamiento monetario de ese déficit fiscal. Recuérdense que Venezuela es un país que es muy poco lo que puede obtener en impuestos de sus ciudadanos, porque es una economía que no está creciendo, que se redujo en 80% entre 2012 y 2020. Entonces, en términos reales, esa reducción de la economía pues hace que se obtenga menos impuestos. ¿Cómo financiar un déficit? Si no lo puede financiar la misma economía mediante la recolección de impuestos, si no se puede acudir a los organismos financieros internacionales o a la banca privada internacional para financiar ese déficit, si no se pueden emitir bonos de deuda pública. Recuérdese que Venezuela es un país en default desde finales de 2017. Es un país sancionado, está aislado del sistema financiero internacional. Entonces, ese déficit se monetiza imprimiendo dinero digital, que luego sale a buscar bienes y servicios y a buscar dólares definitivamente. Si la economía no tiene dólares para defender el poder de compra del bolívar, como en efecto no las tiene suficientes dólares la economía venezolana, pues vamos a tener ataques o episodios de crecimiento del tipo de cambio, de devaluación, como lo que hemos vivido en el segundo semestre de este año 2022. Digamos que en 2022, ya en el segundo semestre, los analistas macroeconómicos comenzaron a objetar, a comentar que había una desaceleración en el crecimiento de la economía. Y eso se sintió en agosto con el salto que dio el tipo de cambio, en donde el gobierno tuvo que monetizar parte de su déficit de manera importante y esos bolívares que salieron a circular, al final buscaron dólares y hubo un primer salto del dólar. Ahora tenemos entre noviembre y diciembre una nueva devaluación del dólar. Es decir, el gobierno está haciendo pagos a sus proveedores, etcétera, está monetizando su déficit fiscal porque no puede, repito, financiarse ni con emisión de deuda pública interna ni emisión de deuda pública externa. Y entonces está imprimiendo dinero sin respaldo y eso pone en duda la fortaleza del programa económico. El cambio de política económica en 2019 consistió en liberación de facto de precios, liberación de importaciones con exoneraciones arancelarias, reducción del déficit fiscal, reducción del gasto público real, reducción de monetización del déficit, reducción de tasas de crecimiento de la oferta monetaria, el alto encaje legal que esterilizaba y le impedía a la banca
realizar su función de intermediación, legalización de transacciones en dólares, intervención del Banco Central en el mercado de divisas para reducir el crecimiento del tipo de cambio, permitir una apreciación del tipo de cambio real, lo cual abarataba las importaciones en términos reales, ¿no? Y por supuesto, un efecto negativo es que le restaba competitividad a la producción nacional. Inició el proceso de privatización, ley antibloqueo, desorden, pero junto con eso un desorden en el cobro de tributos que se da en las alcaldías, en el gobierno central, en menor medida en las gobernaciones que tienen poco margen para cobrar tributo. Y por supuesto, al anclar el tipo de cambio, vendiendo dólares, el Banco Central de Venezuela para atender una demanda creciente, ya que en 2022, en la medida en que la economía comenzaba a crecer, pues se demandaban más dólares. Ahora, 2022 cierra entonces con un crecimiento de la economía del 12%. Algunas firmas consultoras estiman un crecimiento del 8-10%. El Fondo Monetario Internacional dice que Venezuela creció en 2022 en 6%. Es decir, no hay duda de que hubo un crecimiento en 2022 y que eso tuvo algunos impactos positivos en el mercado laboral. Se abrieron nuevos negocios y eso tuvo un impacto positivo sobre el empleo. Tuvo un impacto positivo, como vamos a ver, sobre los niveles de pobreza, que hubo reducción de las tasas de pobreza, pero el modelo que se fue conformando es un modelo con tasas de pobreza muy elevadas todavía y con alto crecimiento de la desigualdad. Pero sobre eso me voy a referir más adelante. Pero rápidamente, en 2012 creció la producción petrolera, todavía está muy por debajo de los niveles, estamos en alrededor de los 700.000, 650.000, 700.000 barriles diarios de petróleo, cuando este era un país que producía más de 3 millones de barriles diarios de petróleo. Pero creció el comercio, las actividades de cuidado personal, la agricultura y la industria de alimentos, los sectores vinculados a la tecnología, a la consultoría, los servicios profesionales. Y hay un crecimiento de la manufactura, de las áreas de salud, en menor medida que en los años anteriores, por la disminución de la pandemia, productos farmacéuticos, y empieza a crecer muy levemente la industria de la construcción. Eso es lo que dicen la mayoría de los informes de las firmas consultoras venezolanas. Aumenta componentes de lo que se denomina la demanda agregada, crece el consumo privado de los hogares, el gasto real del gobierno, crece algo la inversión, crecieron nuestras exportaciones porque hubo aumento de los precios del petróleo y creció con respecto a 2021, creció la producción petrolera. En 2021 produjimos 500.000 barriles diarios de petróleo. En 2022 estamos produciendo alrededor de 650.000, 700.000 barriles diarios de petróleo. Crecieron esos sectores, pero también hubo una menor tasa de inflación. La tasa de inflación para 2022 puede cerrar en el orden del 170, 180%, en todo caso menor que el 200% y menor que la tasa de inflación del año 2021 que fue de 686. Los salarios reales, por supuesto que aumentaron, pero en la administración pública siguen siendo muy, pero muy bajos, miserables, pues son salarios miserables. Ahora, este remesón que hubo en el tipo de cambio en la última parte del año, donde se evidenció que el gobierno no tiene suficientes dólares con que defender el poder de compra del bolívar, ¿verdad? Al monetizar su déficit fiscal, bueno, solamente en diciembre se habla de una devaluación de más del 40%. Ahora, eso tiene impactos económicos y tiene impactos sociales, porque los salarios, el aumentico salarial que hubo en marzo de 2022 y que generó esperanzas y generó dinamismo en la economía, pues todo eso se ha venido abajo a lo largo del año. Y en este momento el salario mínimo está entre 7 y 8 dólares. Entonces nadie puede vivir, una familia que tenga 3 salarios mínimos en su hogar, apenas acumularía 20, 25 dólares, etcétera. Con eso no vive nadie. Entonces los niveles de desesperanza están creciendo ya al final del año. Entonces, la política económica sí tuvo efectos positivos. Lo que pasa es que es insostenible porque
requiere de muchos dólares que para poder defender la paridad del bolívar se está aplicando un ajuste con algunos componentes de la ortodoxia económica, pero sin financiamiento internacional. Es decir, no se tienen suficientes reservas monetarias internacionales para resistir cualquier aumento de la demanda en el mercado producto de la monetización del déficit fiscal. Entonces, la economía venezolana en 2022, a pesar del crecimiento del 12% que estima la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, sigue siendo muy pequeña, es apenas 28% del tamaño que tuvo en el año 2012. Sigue aislada del sistema financiero internacional, depende fundamentalmente de los dólares que pueda generar y capta muy poca inversión extranjera y está aislada del sistema financiero internacional. Hay pocos dólares y reservas internacionales para poder defender el bolívar. La política económica tiene contradicciones, la monetización del déficit fiscal, se compensa para evitar presiones inflacionarias con altos encajes legales que paralizan la actividad del crédito bancario, mínimo financiamiento e intermediación de la banca. Hay una contención del gasto público y del crecimiento de la oferta monetaria, pero al final termina por imponerse la monetización del déficit fiscal. Ahora, todo esto tiene impactos sociales. El crecimiento permitió reducir la pobreza de 90 a 81% de los hogares. Disminuyó también la tasa de pobreza extrema, disminuyó la pobreza multidimensional, que es una forma de medir la pobreza más estructural. Todos esos indicadores, según lo dice la encuesta de condiciones de vida, disminuyeron, lo cual es positivo. Pero el modelo económico que se ha ido conformando es de una gran desigualdad. La distribución del ingreso, la regresividad, la desigualdad en la distribución del nuevo ingreso que se genera aumentó. La ENCOBI realizada por la Universidad Católica Andrés Bello concluye que Venezuela tiene el continente más desigual del mundo y para 2022 es el país más desigual de América. Ahora, esto no solamente la desigualdad en la distribución del ingreso, hay una desigualdad también de carácter regional. La provincia venezolana está muy golpeada. Aproximadamente 40% del crecimiento económico que hubo en 2022 se concentra en el área metropolitana de Caracas. Hay regiones como la andina, como la zuliana, que están muy golpeadas y el gobierno central tiene una política que es la de despojar a las regiones, de despojar a las gobernaciones y a las alcaldías de lo que le corresponde como situado constitucional de los menguados ingresos que recibe el Estado venezolano y que están establecidos en la Constitución. Nuevamente, utilizando el mecanismo de considerar ingresos extraordinarios a los ingresos petroleros y no incorporarlos en el presupuesto ordinario de la nación, no considerar los ingresos ordinarios, sino ingresos extraordinarios, despoja a las alcaldías y a las gobernaciones regionales de su situado constitucional y queda a discrecionalidad del gobierno central repartir esos recursos como mejor le convenga. Entonces, las regiones están muy golpeadas, la provincia venezolana está muy golpeada, hay ciudades extremadamente golpeadas, por ejemplo, como nuestra ciudad de Mérida, que ha perdido una gran cantidad de estudiantes que ya no regresarán, que tiene una actividad turística que no se recupera y ahora se recuperará menos porque Mérida está muy aislada por los problemas de vialidad y las consecuencias que han tenido las lluvias que la isla mucho más y encarece los fletes, etcétera. Pero las ciudades del interior están muy golpeadas, pero también algunos estudios de mercado que se han realizado muestran que apenas el 13-14% de la población tiene ingresos superiores a $1.000 mensuales. Es decir, es un mercado estrecho. Solamente una pequeña porción de la población tiene capacidad de compra para sostener la demanda, el consumo privado de los hogares venezolanos. Entonces, esa es una situación muy difícil. Hay desigualdades también en el acceso a salud, en el acceso a educación. Los pobres no tienen la posibilidad de acceder a una educación de calidad, a una salud de calidad. Solamente quienes tienen poder adquisitivo, quienes tienen
ingresos suficientes o reciben ingresos suficientes, pueden ir a una clínica privada a atenderse una enfermedad grave. Nuestros hospitales, aunque han mejorado en alguna medida, siguen siendo insuficientes para atender los problemas de salud de los pobres en Venezuela, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, en 2000, el mundo en 2023 va a tener una desaceleración, ¿no? El Producto Interno Bruto Mundial va a caer, va a disminuir y será el crecimiento de apenas el 2,6%. Se espera un decrecimiento en los precios del petróleo, de las materias primas, lo cual afectará a América Latina. América Latina va a tener un bajo crecimiento de apenas 1,7% en 2023 y Venezuela, sin embargo, va a poder seguir creciendo. Eso lo dice el Fondo Monetario Internacional. Crecerá el Producto Interno Bruto en Venezuela en 2023 en 6,5%. La Comisión Económica para América Latina lo proyecta en un crecimiento del 5%, ¿no? Pero digamos que lo que tiene que ver con el petróleo y las sanciones van a ser determinantes fundamentales sobre el crecimiento de la economía venezolana en el año 2023. No se vislumbran cambios sustanciales en materia de política económica. Es decir, que se seguirá monetizando el déficit. Y si el país no genera los dólares para contener el alza del tipo de cambio, vamos a tener una situación agravada como la que tenemos ahorita a final de año, donde el dólar se ha devaluado sustancialmente, los salarios reales han caído sustancialmente, sobre todo los de la administración pública, sembrando desesperanza de nuevo en la población que había visto a comienzos de año una mejoría de sus ingresos, ¿verdad? Pero esa desesperanza se va a traducir probablemente en mayor emigración, con la mala noticia de que América Latina en el 2023 y en los años que vienen no se perfila un crecimiento económico importante. Los mercados laborales de América Latina tendrán dificultades para absorber a esa cantidad de venezolanos que emigran. Entonces, se mantienen dudas y pesimismo sobre la fortaleza de la política económica actual, persistirá la monetización del déficit fiscal y faltarán reservas monetarias internacionales para defender el bolívar. ¿Será 2023 un año electoral por adelanto de elecciones? Proseguirán las negociaciones políticas porque lo que sucede con la economía venezolana, en realidad la raíz del problema no es económico, la raíz del problema es de carácter político. Venezuela no podrá insertarse en el sistema financiero internacional, no podrá obtener financiamiento de los organismos multilaterales en condiciones suficientes para financiar un programa de estabilización y ajuste estructural que minimice el impacto social sobre la población si no tiene reconocimiento de la banca internacional y de los organismos multilaterales. Recuérdense que hace 2 o 3 años se hablaba de que Venezuela necesitaba 50.000, 70.000 millones de dólares para estabilizar su economía y hacer un cierto ajuste estructural. Bueno, en esas condiciones, los niveles de pobreza se mantendrán elevados y seguirá prevaleciendo la desigualdad en la distribución del ingreso. Se continuará la emigración. Si Venezuela no resuelve su crisis política mediante unas elecciones libres, justas, transparentes, que sean reconocidas por la comunidad internacional y que le permita insertarse de nuevo en los mercados financieros internacionales, no habrá futuro. Si tenemos unas elecciones que permitan que de allí salga un gobierno reconocido por la comunidad financiera internacional, por los países, por la comunidad financiera internacional y que ese gobierno tenga estabilidad política, Venezuela tendrá condiciones para comenzar a negociar su inserción en el sistema financiero internacional, conseguir financiamiento suficiente del FMI, del Fondo Monetario Internacional, para estabilizar. Ya no es un pecado, ya en los círculos del gobierno, en el círculo del chavismo, se habla de la necesidad del financiamiento para el Fondo Monetario Internacional
y deben existir conversaciones del gobierno central con el Fondo Monetario Internacional, que no se han concretado todavía. Recuérdense que Venezuela tiene recursos en el Fondo Monetario Internacional que no se le han entregado porque el gobierno no es reconocido. Entonces, el financiamiento del Fondo Monetario Internacional es fundamental porque es el único organismo que podría darnos dinero financiado en condiciones, en cantidades suficientes para atender la magnitud de la crisis económica y social que vive Venezuela. Bueno, yo lo dejo allí, ya no quiero extenderme más, solamente me queda en esta intervención darles un saludo navideño, desearles que a pesar de las difíciles circunstancias que atraviesa el país, que atraviesa la región Andes Sur del Lago, tengamos una Navidad feliz con todos nuestros familiares y desearles todo lo mejor para 2023. Que tengan muy buena salud, que se les cumplan sus anhelos, sus ilusiones y sus proyectos en 2023. Feliz Navidad y feliz año 2023. Muchas gracias.